Esta guerra que sucedió hace aproximadamente 24 o 25 años. Fue el primer gran conflicto internacional después de haber terminado la Guerra Fría. Fue una guerra que empezó el 2 de agosto de 1990. En esta guerra se involucraron una gran cantidad de países, 31 de la ONU e Irak, Kuwait, Arabia Saudita e Israel. El bando enemigo era Irak y los que deseaban acabar con la guerra fueron todos los restantes, liderados por Estados Unidos. La guerra se dio básicamente por el descontento de la ONU hacia la invasión y anexión iraquí en el estado de Kuwait. Esta guerra está dividida en dos etapas principales que conforman la respuesta militar de los países aliados de la ONU contra Irak. La primera fue la Operación Escudo del Desierto y la segunda, que es la más importante, la Operación Tormenta del Desierto. Ambas etapas serán explicadas con detalle a lo largo del video. Antecedentes y causas. ¿Por qué Irak atacó a Kuwait? Varios hechos y situaciones fueron la gota que derramó el vaso iraquí para que terminara atacando al país de Kuwait, con el que compartía frontera. No se sabe cuáles fueron las que verdaderamente influyeron en esa decisión, pero aquí les presento las principales. 1. Irak cuestiona la independencia de Kuwait. Durante mucho tiempo, antes de que estallara la Guerra del Golfo, Irak había estado reclamando a Kuwait que dicho territorio era parte de su país. Tal afirmación se basaba en el hecho de que lo que actualmente es Kuwait, en la época del Imperio Turco Otomano, allá por el siglo XIII, pertenecía a Irak. Dicha aseveración era una barbaridad. De hecho, si Kuwait tuviera que pertenecer a alguno de sus países fronterizos, sería a Arabia Saudita más que a Irak, por su posición geográfica. Así que por ese lado los iraquíes no se podían apoyar porque iban a salir perdiendo. En realidad, no es la primera vez que Irak niega la independencia de Kuwait. En 1961, cuando el Reino Unido concedió formalmente la independencia a Kuwait, porque antes era una provincia británica, hubo un reclamo territorial por parte del gobierno iraquí, por lo que se hizo necesaria la presencia de tropas británicas para impedir una invasión de su parte. 2 años después, en 1963, Irak aceptó formalmente la independencia del país. Y hasta 1990 se renovaron los reclamos territoriales, dando lugar a la Guerra del Golfo Pérsico. 2. Las invasiones de Irak en tierras petroleras desde 1980, Guerra Irak-Irán. Saddam Hussein era el verdadero culpable del estado en el que se encontraba su país y trataba de aprovecharse de otros países para salir adelante. Este hombre no era un desconocido para Occidente, ya que, en 1980, año en el que Irak atacó a Irán por la soberanía de tierras ricas en petróleo, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña le habían apoyado, dotando a su ejército con las mejores armas. En esa guerra no se pudo hacer de las regiones petroleras y sin quedarse satisfecho, invadió en el 90 a Kuwait. Al momento de la ocupación, se temió que continuara su invasión ocupando los pozos petrolíferos de Arabia Saudita y Kuwait porque, en caso de conseguirlo, se haría dueño de unas de las reservas petrolíferas más grandes del mundo. 3. Kuwait roba petróleo. Algunos meses antes del conflicto, ambos países habían tenido una serie de disputas. Irak alegaba que desde 1980, Kuwait había estado robándole petróleo desde uno de sus yacimientos en Rumalia, cosa que no era cierta porque nunca se comprobó. 4. Irak regatea precio del petróleo por deuda externa. La invasión y anexión de Kuwait por parte de Irak estuvieron desde el principio relacionadas con el petróleo, pero detrás de ellos se escondían los problemas económicos y las deudas que después de la guerra contra Irán, Irak había contraído. Lo que Hussein quería era poder vender el petróleo que producía a un precio más alto, para así generar mayor presupuesto y poder pagar la gran deuda de casi $40.000 millones, con intereses de $3.000 millones por año que debía a países externos.
La oportunidad se le dio en el verano de 1990, cuando Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos sobrepasaron su cuota de extracción de petróleo, lo que hizo caer su precio. En una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se exigió a ambos países que cumpliesen con lo estipulado, es decir, que moderaran la extracción del combustible. El resultado de las negociaciones pareció satisfacer a todos, excepto a Irak, que pidió que se aumentase el precio del barril de petróleo hasta los $25. Se sentía afectado por la superproducción de Kuwait y otros países del Golfo, que mantenían un precio bajo del petróleo y que a él ciertamente no le favorecía. Sin embargo, la proposición de Irak sobre el aumento del precio no pasó a mayores al ser rechazada por la OPEP, y la oportunidad que se le había presentado se desvaneció. Pero Irak no dejaría que la situación se le fuera de las manos y amenazó a Kuwait con usar la fuerza si no reducía sustancialmente su producción. El 25 de julio de 1990 se reunieron Saddam Hussein y el embajador estadounidense, April Glaspie, y entre los temas que discutieron abordaron el problema de Kuwait. No se expresó claramente la posición que adoptaría Estados Unidos en caso de un conflicto entre ambos países árabes. En cualquier caso, el 2 de agosto de 1990 Irak invadió y se anexó Kuwait. Irak jala el gatillo que dispara la guerra. Al cantar el gallo la mañana del 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería. Habían decidido ya que ocuparían el pequeño país sin importar las consecuencias. Lo que no esperaban era la respuesta internacional a dicho acto. Sigilosamente, las tropas del ejército de Irak se repartieron por el territorio enemigo en lugares estratégicos desde los que atacarían. Levantaron campamentos de municiones y además establecieron bases militares donde tenían todo el armamento. Todo esto lo hicieron sin que los kuwaitíes se dieran cuenta. Después de haber sido atacados, el ejército de Kuwait quedó arruinado, aunque afortunadamente lograron que el emir, gobernador del estado de Kuwait, y la mayoría de sus fuerzas aéreas huyeran al país con el que tenían frontera en el sur. Arabia Saudita recibió con los brazos abiertos a sus vecinos que estaban en peligro. Las tropas iraquíes acabaron con todo. Saquearon reservas alimenticias y médicas, detuvieron a miles de civiles, capturaron como rehenes a cientos de turistas y tomaron el control de los medios. Ya que se habían declarado victoriosos y después de haber instalado un gobierno provisional en el país invadido y liderado por Saddam Hussein, Irak anexó Kuwait. La ONU se entera. Mientras Hussein saboreaba la victoria y supuesta anexión de Kuwait a su país, la ONU ya había recibido las noticias de la deplorable invasión. Con el acuerdo de la Liga Árabe, que es algo así como la ONU pero que en vez de tener como miembros a países internacionales, agrupa solamente a los estados árabes del Medio Oriente, las Naciones Unidas condenaron este acto a través de una serie de resoluciones contra Irak. Si Irak no salía de Kuwait antes del 15 de enero de 1991, todos los países aliados podrían atacar a Irak estallando así la verdadera guerra. Como consecuencia, se le impondrían graves sanciones económicas, se haría un bloqueo marítimo y aéreo, y como último recurso, el empleo de la fuerza. Antes de ello y para evitar la guerra, queriendo resolver la cuestión de forma pacífica, la coalición intentó establecer acuerdos diplomáticos. Pero ante la negativa de Saddam Hussein de acceder a la proposición, la ONU determinó el bloqueo total a Irak. Pero, ¿quiénes son los países que conforman la famosa coalición que acabaría con la guerra? Los países integrantes de la coalición que organizó la ONU fueron en total 34, Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría,
Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Níger, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Senegal y Siria. Cada uno de los países aliados, liderados por Estados Unidos, mandó al Golfo todas sus fuerzas, ejércitos armados y artillería, los cuales serían utilizados contra Irak para su evacuación de Kuwait. Pero aunque fueran tantas y tan desarrolladas las fuerzas armadas de los países occidentales, no habrían de subestimarse las de los iraquíes, que contaban con algunos de los equipos más modernos de Francia y la Unión Soviética, y cuyo ejército era considerado en ese entonces como el cuarto más poderoso del mundo. Primera etapa: Operación Escudo del Desierto, protección y refuerzos a Arabia Saudita. La Operación Escudo del Desierto fue la fase inicial de la respuesta total de los países aliados. Los estadounidenses nombraron a esta etapa al proceso de reforzamiento de las defensas de Arabia Saudita, que había sido atacada por Irak cuando algunos de los miembros de Kuwait escaparon y se instalaron en dicha región. Esta fase comenzó casi inmediatamente después de la invasión a Kuwait, el 2 de agosto de 1990, y terminó el 16 de enero de 1991. La finalidad era proteger a Arabia Saudita de una posible ofensiva iraquí. Para ello, el presidente George Bush anunció que Estados Unidos enviaría fuerzas armadas, acción que siguieron también algunos de los países aliados. El armamento mandado no era de los mejores que tenían, ya que habían reservado lo mejor para la lucha directa contra Irak. Operación Tormenta del Desierto. El ataque aéreo tenía tres objetivos, los cuales eran atacar las defensas aéreas iraquíes, crear un quiebre entre las tropas y las bases iraquíes, debilitar las fuerzas terrestres del ejército iraquí. El ataque a las defensas aéreas no tuvo mayores complicaciones, pasando a quedar rápidamente en manos de la coalición el espacio aéreo de Irak y Kuwait. El segundo objetivo trajo más problemas a la coalición, porque requería atacar el sistema eléctrico, destruir puentes, centros de comunicación y otros lugares que generalmente estaban ubicados en áreas civiles, por lo cual, por muy precisas que eran las armas, igual hubo civiles que resultaron heridos o muertos por estos ataques. El tercer objetivo fue cumplido después de 5 semanas y media y más de 100.000 vuelos de los aviones de la coalición. Ante la situación en el campo de batalla, Irak lanzó misiles Scud en Arabia Saudita e Israel, de manera que las fuerzas se dividieran. Pero la iniciativa falló porque Israel no tomó represalias y así no se dividieron los intereses de la coalición. Irak empezó a correr la voz de que se ocuparían armas químicas y biológicas en futuros ataques. Estados Unidos, ante este rumor, también dijo de que un ataque de este tipo provocaría una respuesta masiva, que podría incluir el uso de armas nucleares. Un mes después de los ataques aéreos, el ministro iraquí Tariq Aziz viajó a Moscú para negociar una posible rendición por parte de las fuerzas de su país. Con la atmósfera reinante en la zona, la coalición empezó a sentir la victoria y el presidente de Estados Unidos, George Bush, lanzó un nuevo ultimátum para el 23 de febrero de 1991, pero esta vez las tropas iraquíes tenían que haber abandonado Kuwait para la medianoche. Al no cumplir nuevamente con el ultimátum, el 24 de febrero de 1991 empezó una nueva ofensiva por parte de la coalición, pero esta vez era por tierra. El primer punto de ataque fue el sudoeste iraquí, dirigiéndose luego al norte, luego al este hacia el puerto iraquí de Al-Barra. Esta maniobra rodeó Kuwait, dejando a las tropas iraquíes al interior de Kuwait y sudeste iraquí. Ante el inminente fin, las tropas iraquíes se empezaron a rendir, y el ejército se empezó a concentrar en ocupar sus mejores tropas para destruir la industria y algunos edificios cubatíes, dejando así muchos pozos petroleros incendiados y creando un gran daño ambiental. El 26 de febrero los líderes de la resistencia cubatí se declararon en control de Kuwait. Se pone en práctica la Operación Tormenta del Desierto.
Estados Unidos tenía demasiados aviones de modelos diferentes y con múltiples funciones extraordinarias. Utilizaron aviones de guerra electrónica, los cuales facilitaban una alerta previa de un ataque aéreo enemigo. También usaron aviones tipo Wild-Weasel, equipados y preparados para la anulación de defensa antiaérea con misiles y bombas guiadas. Con ayuda de estos aparatos de guerra que atacaban también a tierra, Irak pudo ser rápidamente desplazado. Ataque a Israel y Arabia Saudita. En un intento por romper la coalición y provocar la salida de Egipto, Siria, Arabia Saudita y otras naciones árabes que estaban dentro de los países aliados, Saddam Hussein dio la orden de bombardear Israel y Arabia Saudita usando misiles para obligar al Estado hebreo a entrar en la guerra. El plan no funcionó, ya que a diferencia de lo que Hussein esperaba, los árabes e israelíes se abstuvieron de realizar represalias, pero estos ataques obligaron a la coalición a modificar sus planes. Tras este ataque con el que respondieron las fuerzas iraquíes, se iniciaron las ofensivas por tierra. Este segundo ataque duró solo 4 días, desde el 24 al 27 de febrero, en que Kuwait y el sur de Irak fueron fuertemente bombardeadas y la capital kuwaití finalmente liberada. Con el colapso de las tropas iraquíes y la recaptura de Kuwait, la coalición declaró un cese del fuego. El 2 de marzo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo una resolución con los términos del cese al fuego, el cual fue aceptado por los líderes iraquíes al día siguiente. Otros objetivos que se podrían haber agregado, como el derrocamiento del gobierno iraquí y la destrucción de las fuerzas iraquíes, no fueron aceptadas por todos los miembros de la coalición. La negativa estaba principalmente por el lado de las naciones árabes, que decían que la guerra era para restaurar a un país y no para destruir otro. Al mismo tiempo, a Estados Unidos no le convenía expandir los objetivos, porque de esta manera se hubiera visto envuelto en una lucha sin fin. Como balance de la guerra, los iraquíes no lograron ninguno de sus objetivos, quedando en una pésima posición política, económicamente devastados y militarmente derrotados. Las pocas fuerzas iraquíes que sobrevivieron tuvieron que controlar 2 rebeliones un tiempo después, una de los musulmanes chiitas en el sudeste y otra de los kurdos en el norte de Irak. Consecuencias económicas. Primero que nada, los países de la coalición e Irak, pero principalmente este último, resultaron con una gran baja económica a partir del gasto que hicieron en el uso de aviones, buques, carros y armas de guerra que se perdieron durante el combate. A partir del gran deterioro causado dentro de Kuwait, el gobierno iraquí se vio obligado a pagarle alrededor de $75 billones para cubrir los daños. Es de suponer que también tuvo que haber pagado los daños causados en Arabia Saudita e Israel, sin contar el gasto y el ahorro que implicó el haber reconstruido la infraestructura de su propio país. Además, la ONU le aplicó un embargo económico muy fuerte del que hasta hace algunos años pudieron recuperarse, gracias a las recientes inversiones extranjeras y la venta de precios altos de petróleo, que recuperó su estabilidad rápidamente después de la guerra. Consecuencias sociales. Al finalizar el conflicto, se fueron desprendiendo una gran cantidad de consecuencias sociales, tanto para la zona del Medio Oriente, como para la coalición, especialmente para Estados Unidos, que era el país más implicado en el asunto. Primero que nada, las bajas de todos los soldados y civiles de ambos bandos, así como los de los países atacados por Irak, Kuwait, Arabia Saudita e Israel. Por otra parte, miles de soldados que no habían sido asesinados, tarde o temprano iban a morir, ya que comenzaron a sentir síntomas del síndrome de la Guerra del Golfo. Parece ser que fueron efectos de su exposición a las armas químicas y biológicas que por su naturaleza, esparcieron gérmenes, diferentes tipos de virus y gases tóxicos. Por otra parte, de cierta manera hubo una razón más para que los países árabes se separaran.
se acentuaron las tensiones entre aquellos que estuvieron a favor de Irak, Jordania, Yemen, Libia, Argelia, Tunisia y la OLP, Organización para la Liberación Palestina, y los que se pronunciaron en contra, apoyando a la coalición de las Naciones Unidas: Egipto, Arabia Saudita, Marruecos y Siria. Consecuencias políticas. Viendo el lado positivo y favorable de la guerra, Kuwait recuperó su autonomía y su emirato, permitiendo regresar a su emir que estaba refugiado en Arabia Saudita. Del lado negativo, más de 400.000 palestinos fueron expulsados de Kuwait, que a causa del conflicto árabe-israelí, apoyaron a Saddam Hussein y a sus ideas nocivas sobre los israelitas. En el aspecto político, no se pudo conseguir la destrucción del principal conspirador. Saddam Hussein siguió gobernando el país de Irak hasta el 13 de diciembre de 2003 durante la guerra de Irak, pero eso ya es parte de otro cuento. Esta es una estrategia diseñada para contener tanto a Irán como a Irak, usando como herramienta la presencia militar en sus regiones, para incitar a ambos a cambiar de comportamiento y, más específicamente en el caso de Irak, a cambiar de gobierno y por lo tanto, de presidente. Dentro de esa contención, por un tiempo también se embargaron las ventas de armamento militar y se prohibió la exportación de petróleo.